y vamos a reflexionar sobre un momento de la historia que muchas veces se lo usa para mostrar que Dios es un Dios severo, un Dios que vea la justicia por encima de las criaturas que Él creó. Y vamos a leer entonces Génesis 6, 1 al 8. Vamos a leer bastante hoy de la Biblia. Dice lo siguiente: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Y el Señor dijo: no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años. En esos días había gigantes en la tierra, y también después que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Aquí tenemos este pasaje que de alguna manera nos dice qué fue lo que pasó antes del diluvio. La tierra llegó a tener tanta maldad que Dios decidió destruirla. Ahora es interesante lo que dice el pasaje. ¿Qué fue una de las razones primordiales por las cuales la tierra llegó a ser tan mala? O mejor dicho, los habitantes de la tierra llegaron a ser tan corruptos. ¿Cuál fue la razón? Y nosotros ya en el sermón pasado hablamos, en los 2 sermones pasados, hablamos de que cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva trataron instantáneamente de solucionar su problema a través de la imagen. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Ellos trataron de tapar su pecado cosiéndose hojas de higuera. Y nosotros dijimos que ese es el problema de todo ser humano. Nosotros muchas veces venimos aquí, pero venimos para disimular lo que realmente pasa dentro nuestro. Y por eso cuando nos preguntan a nosotros, ¿cómo estás? Siempre que respondemos, bien, aunque nos haya partido un rayo cuando veníamos caminando para acá, decimos bien. Porque no nos gusta dar una imagen fea. Y cuando especialmente estamos vacíos y no encontramos soluciones, tratamos de solucionar los problemas por medio de soluciones externas. Y entonces ahora pasa algo interesante. Dice que una de las causas primordiales por las cuales la tierra se corrompió fue por el hecho de que los hijos de Dios comenzaron a relacionarse ¿con quiénes? Con las hijas de los hombres. ¿Y por qué comenzaron a relacionarse con las hijas de los hombres? Porque eran hermosas. ¿Eran las hijas de Dios feas? Dicen que sí, algunos. ¿Qué era lo que pasaba con las hijas de los hombres? ¿Dónde ponían el énfasis las hijas de los hombres? En la parte externa. ¿Y dónde ponían el énfasis las hijas de Dios? ¿En el corazón? Sí y no. ¿Saben qué? Dios es un Dios completo. Y una hija de Dios no pone solamente énfasis en el corazón, sino que pone énfasis en todo. Dios es un Dios de plenitud. Y no quiere decir que las hijas de los hombres eran feas. En ningún lado dice eso. Es más adelante vamos a ver que Sara, la esposa de Abraham, era tan hermosa que hasta 2 reyes la quisieron agarrar para su harén. Y la Biblia después nos dice que nosotros le dice, en el Nuevo Testamento le dice a las mujeres, les aconseja que debieran ser como Sara. Eso no quiere decir que entonces una hija de Dios tiene que andar despeinada, con los pelos parados, con los vestidos manchados. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que cuando los hijos de Dios, cuando crecen en la vida, crecen en todo sentido, no solamente en uno. Y para crecer en todo sentido, eso es más lento.
Pero entonces las hijas de los hombres que estaban vacías, que no tenían el Espíritu Santo, que eran personas que estaban vacías de la vida, ¿dónde hacían el mayor énfasis? En la parte externa. Y entonces al hacer énfasis en la parte externa, sí puede ser que estarían un poquito más avanzadas externamente que las hijas de Dios. Pero eso no quiere decir que los hijos de los hombres entonces iban a ser más felices por casarse con personas que hacían énfasis en lo externo. Pero ese es el gran problema. Nosotros hemos basado, hoy hablábamos en la escuela sabática, basamos nuestra felicidad en las cosas externas y después nos damos cuenta que eso nos chasquea. ¿Cuántas modelos o cuántas hermosas mujeres de Hollywood se casan y están divorciadas a los 2 años? Y alguien podría decir, pero si son tan lindos y se casan con un galán que también es galán de cine, que todas las mujeres quisieran estar con él, y sin embargo son las 2 personas más hermosas que se juntan para en 2 años estar divorciados. ¿Por qué? Porque eso no determina la felicidad. Ninguna cosa externa determina la felicidad. La felicidad está determinada por una actitud interna. Y cuando yo soy feliz internamente y me uno con una persona que es feliz internamente, allí hay belleza. Quizás no haya súper hermosura, pero sí hay belleza. Y esa belleza es equilibrada. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que, fíjense qué importancia le da a la Biblia el hecho de que yo tengo que unirme con personas, los hijos de Dios tienen que unirse con personas que amen a Dios. Porque de lo contrario van a causar una gran confusión en ¿quiénes? En los hijos. El problema no es tanto, yo puedo decir, bueno, yo la respeto a ella, ella me respeta a mí, pero el problema es qué va a pasar con los hijos. Porque ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Bueno, ella le enseñará un poco de lo de ella y yo le enseñaré un poco de lo mío. Tendrán una cultura general mayor. No, eso psicológicamente no funciona. Los niños necesitan estructura. Los niños necesitan que los padres estén unidos en sus acuerdos, que sus padres estén unidos en lo que piensan con respecto al entretenimiento, que sus padres estén unidos en cómo piensan con respecto a la religión, que sus padres estén unidos en cómo piensan con respecto a Dios. Entonces alguien puede decir, por eso hay que casarse con alguien de la iglesia. No necesariamente. Tú tienes que casarte si te entregaste a Dios, tienes que casarte con alguien que ama a Dios. Hay muchísimas personas en la iglesia que están en la iglesia por tradición y que no aman a Dios. Como hay personas que todavía no entraron a la iglesia, pero sí tienen una actitud hacia Dios. Eso no quiere decir que vamos a salir a buscar afuera, porque las probabilidades son menores. Pero no quiere decir que toda persona que está unida con una persona o que se puso de novio con una persona que no está en la iglesia esté haciendo en sí mal, porque tenemos algunas cuestiones en la Biblia, como por ejemplo Ruth. Era una pagana, sin embargo se entregó a Dios porque Dios no ve la iglesia, sino que ve la actitud. Pero hoy no estoy hablando de casamiento, simplemente estoy hablando de esto, otro día vamos a evaluar de esto. Pero sí mi consejo es para que nadie se siente confundido, ya que hay jóvenes aquí, busca a alguien que ame a Dios, si es que tú amas a Dios. Y si tú no amas a Dios, no te hagas problema, no busques a alguien que ama a Dios, porque la vas a tirar para abajo esa persona. Primero decide si vas a amar a Dios o no. Y después busca a alguien que ame a Dios. Y es así que vas a poder tener verdadera felicidad. Y eso entonces, esto lo ponen en la Biblia porque esto fue una de las causas que corrompió a la tierra. Los hijos de Dios se comenzaron a unir con las hijas de los hombres. Y entonces Dios se dio cuenta, nosotros vimos también en sermones pasados, que cada vez que el hombre peca, Dios tiene que reacomodar la tierra para que el hombre no sea exterminado por la misma tierra. Yo no sé si se acuerdan cuando hablamos del término del reino de Dios. Cada vez que el hombre peca, se afecta también la tierra. Y por eso si la maldad del hombre llega a un extremo, Dios tiene que destruir la tierra, porque ya el hombre no puede vivir más. Pero Dios, ¿por qué destruyó la tierra en el diluvio? Sino que Dios destruye la tierra en el diluvio porque Dios había hecho una promesa. ¿Qué promesa había hecho Dios? Que de un ser humano iba a venir ¿quién? El Mesías. Entonces Dios tenía, para que el Mesías pueda llegar, tenía que destruir la tierra, destruir toda la maldad para que la historia pueda comenzar nuevamente. Y vamos a ver algunos matices de la época antediluviana para que nosotros podamos entender la gracia de Dios. ¿Cómo era el ser humano? Según lo que la Biblia nos dice, el ser humano tenía un promedio de ¿cuánto vivía? El promedio de vida era 750 años.
Entonces algunos que leen la Biblia y leen este pasaje dicen, ven, se dan cuenta, la Biblia es una leyenda. ¿Cómo puede haber seres humanos que vivan 750 años de promedio? La Biblia nos dice que llegaban a vivir hasta 900 años. Entonces dice, no, eso no es, la Biblia es un libro de leyenda, nos enseñan valores lindos, pero eso no pasó realmente. Bueno, yo ahora les voy a dar algunas evidencias bíblicas para que ustedes puedan ver que esto puede haber pasado y yo creo que realmente pasó, que esto fue historia. Y una de las cosas, ¿por qué el hombre vivía tanto en esa época? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón por la cual el hombre vivía tanto? Muy bien, algunos dicen que era porque era vegetariano. Bueno, yo creo que los vegetarianos quizás llegaban a los 900 años y quizás los que no eran vegetarianos llegaban a los 750, por ahí. Pero esa no era la razón por la cual el hombre vivía tanto. Y quiero leerles algunos versículos de la Biblia, pero cuando aparezca la Biblia, quiere decir que tenemos que buscar en la Biblia. Si no aparece el dibujito de la Biblia en la pantalla, quiere decir que tengo allí para que vayamos más rápido. Entonces, Génesis 1:7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Acá Génesis está describiendo la creación de Dios y en el segundo día dice que Dios crea la expansión. Ahora les hago una pregunta. Para Dios crear la expansión, ¿qué hizo? ¿Separó las aguas? ¿De dónde? De las aguas. ¿Cómo las separó? Muy bien, separó las aguas de las aguas. ¿Qué hizo? Había agua en la tierra y ¿qué hizo Dios? ¿Las separó a dónde? ¿Cómo? ¿Las puso dónde? Muy bien, Él separó las aguas de las aguas. Él dejó agua en la tierra y puso agua en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? En Génesis 7, 11 y 12, fíjense cuando la Biblia describe el diluvio, dice, en el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en este día fueron rotas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo. Acá no me está diciendo que el diluvio fue una lluvia, sino que acá me está diciendo que el diluvio fue una catástrofe, ¿cómo se dice? Ecológica de dimensiones épicas. Y no me dice que está siendo una lluvia, sino que dice que se abrieron las fuentes del gran abismo y se abrieron las fuentes de los cielos también. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios creó el mundo, por supuesto, esta es una figurita que la saqué de Google, así que no se cree que los continentes estaban unidos, o sea, no había océanos, los océanos aparecieron después del diluvio. Y se puede ver más o menos que Sudamérica puede entrar en la parte donde África está, digamos, en la forma de África, pueden empalmar como un rompecabezas. Pero cuando Dios crea el mundo, Dios, según lo que dice la Biblia, Dios pone aguas encima de las aguas. O sea, rodea al mundo con agua. Y entonces, ¿qué provocaba esto? Esto provocaba como una serie de cámara hiperbárica que hacía que todo el planeta tenga una temperatura pareja, que no haya extremos, a pesar de que podría haber estaciones, como dice, no podemos entender bien en qué consistían las estaciones de esa época, pero sí podemos saber que había un clima parejo en toda la Tierra. Nosotros también sabemos que no llovía antes del diluvio. Entonces, ese tipo de clima, esa agua que hacía como una cámara hiperbárica, provocaba una atmósfera con mayor oxígeno y eso hacía que el hombre pudiera vivir de la manera que está descrito en la Biblia. Y fíjense lo que dice algunos científicos. Dice, una vasta capa de vapor de agua invisible, transparente a la luz de las estrellas, producía un maravilloso efecto invernadero que mantenía las temperaturas suaves de polo a polo y que impedía la circulación de masas de aire y la precipitación resultante. Sin duda, hubiera tenido el efecto adicional de filtrar eficazmente las radiaciones nocivas desde el espacio, lo que reduciría notablemente la tasa de mutaciones somáticas en las células vivas y como consecuencia disminuiría drásticamente la tasa de envejecimiento y la muerte. O sea, era otro clima el que se vivía en esa época.
Y por eso los seres humanos vivían tanto y por eso tenían tanta fuerza. Y por eso la Biblia no me está describiendo una leyenda. Cuando leemos la Biblia no estamos leyendo una leyenda que escribió Moisés o un mito que escribió Moisés, sino que de alguna manera lo que escribió Moisés está reflejando la verdadera historia. Se encontraron burbujas de aire en madera fosilizada. Los científicos encontraron burbujas de aire. Para los científicos evolucionistas, ¿de dónde vienen esas burbujas? Ellos dicen, bueno, tienen millones de años. Para aquellos que somos creacionistas, no científicos, sino los que somos creacionistas, pensamos que esas burbujas, ¿de dónde son? Si están en madera fosilizada, ¿de dónde son esas burbujas de aire que están en la madera? Vienen de antes del diluvio. Es interesante, ¿por qué? Porque los científicos entonces analizaron esas burbujas de aire que están de antes del diluvio y en esas burbujas de aire encontraron mayor oxígeno, una mayor proporción de oxígeno en el aire que la que tenemos ahora. Eso de alguna manera explica que realmente esa cámara hiperbárica formada que hacía el agua que estaba sobre las aguas, realmente era una realidad. Y entonces ahora también, después de encontrar esto, los científicos se dan cuenta que ellos no sabían cómo el Pterosaurus, que es un animal prehistórico según ellos, podía volar con el peso que tenía. Al tener el aire una mayor cantidad de oxígeno, entonces eso sí permitiría al Pterosaurus, con el peso que tenía, poder volar. Génesis, otro detalle, en Génesis 9, 20 al 21, para que ustedes noten también algunas evidencias que tiene la Biblia con respecto a esto, dice que después que terminó el diluvio, encontramos un episodio que algunas personas se maravillan de que esto aparezca en la Biblia. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en su tienda. Muchos de ustedes descubrieron este versículo y mucha gente dice, ¿cómo aparece esto? Noé, que fue una persona tuvo tanto dominio propio en permanecer con Dios en un mundo que estaba corrupto, ahora termina el diluvio, planta una viña y de repente se emborracha y aparece desnudo en su tienda. ¿Por qué la Biblia pone esto? Bueno, quizás es para dejarnos evidencias de que algo raro estaba pasando. Noé planta una viña después del diluvio. Pero Noé no sabía, Dios no le dio una clase de ciencia qué era lo que había pasado con el mundo. Él podía empezar a darse cuenta qué era lo que había pasado. Comenzó a darse cuenta de que las estaciones comenzaron a verse de manera más clara en el mundo. Comenzó a ver que había montañas, comenzó a ver que había mares que antes no había. Pero entonces él planta una viña y entonces él hizo lo que estaba acostumbrado a hacer. ¿Qué hizo de la viña? Hizo jugo de uva. Y entonces cuando hace el jugo de uva, lo deja el jugo de uva, como siempre lo dejaba antes del diluvio, lo dejaba arriba de una mesa. ¿Y qué pasa con ese jugo de uva ahora que el clima había cambiado? ¿Qué pasa ahora que hay calor, que antes no había calor? Ahora el jugo de uva se fermenta. Entonces Noé lo va a tomar y bueno, le resultaba un poquito raro, pero también lo siguió tomando. Y como no estaba acostumbrado a tomar, con lo poco o mucho que tomó, se emborrachó. Ojo, eso no lo dice la Biblia. O sea, pero no son pruebas de que lo que estoy diciendo es verdad. Pero sí son evidencias de que esto puede ser una realidad. Yo la creo. Y cada uno tendrá que decir qué quiere creer. En esa época, antes del diluvio, el ser humano y después del diluvio también, era mucho más inteligente que lo que nosotros somos ahora. ¿Por qué? Porque hace poco había pecado Adán y por lo tanto la degeneración había sido, o sea, todavía no se había corrompido tanto la mente del hombre como está corrupta ahora, porque ahora tenemos 6.000 años de pecado, 6.000 años de degeneración, ya venimos todos cargando y por lo tanto también nuestro cuerpo se va debilitando y nuestro cerebro se va debilitando. Fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas. Dice, no obstante la iniquidad del mundo antediluviano, esa época no fue, como a menudo se ha supuesto, una era de ignorancia y barbarie. Los hombres tuvieron oportunidad de alcanzar un alto desarrollo moral e intelectual. Poseían gran fuerza física y mental, y sus ventajas para adquirir conocimientos religiosos y científicos eran incomparables. Es un error suponer que porque vivían muchos años, sus mentes alcanzaban tarde su madurez.
Sus facultades mentales se desarrollaban temprano y los que abrigaban el temor de Dios y vivían en armonía con su voluntad continuaban aumentando en conocimiento y en sabiduría durante toda su vida. Si pudieran compararse con los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecerían muy inferiores en desarrollo mental y físico. A medida que se acortó la vida del hombre y disminuyó su vigor físico, también se aminoró su capacidad mental. Hoy día hay hombres que dedican al estudio un periodo de 20 a 50 años y el mundo se llena de admiración por sus éxitos. Pero qué limitados son estos triunfos cuando se comparan con los de aquellos hombres cuyo vigor físico y mental se desarrollaba durante siglos. Imagínense en esa época, un muchacho comenzaba a ir a la universidad a los 18 años o 20 años, se iba a la universidad y supónganse que se graduaba de la universidad a los 45 años. Entonces él comenzaba a desarrollar un experimento o una investigación. ¿Por cuántos años podía trabajar en ese experimento o hacer esa investigación? ¿Por cuántos años? Por lo menos podía trabajar por 500 años en un mismo. Y no solamente eso, tenía mucho más capacidad mental y después se podían unir más científicos también al experimento o a la investigación. Imagínense, con una claridad mental mucho mayor que la de Einstein, lo que podría haber hecho el ser humano en 2000 años, porque se cree que entonces entre el pecado y el diluvio hubieron 2000 años. Fíjense ahora, nosotros, ¿desde hace cuánto comenzó el adelanto científico? Desde la Revolución Industrial comenzaron a haber los descubrimientos, o sea, con el modernismo comenzó toda esta cosa de inventos que nosotros ahora nos hacen vivir más cómodos. Eso se desarrolló solamente hace 200 años. Y realmente la mayor cantidad de inventos se usan en los últimos 100 años. Y si vamos a analizar más, en los últimos 50 fue lo que más se descubrió. Con seres limitados como somos nosotros, con seres que pueden trabajar nomás a lo sumo 25 años en un mismo proyecto. Pudimos llegar a la Luna. Imagínense lo que podría haber llegado entonces el mundo antediluviano. Dice, ¿cuán superiores fueron las ventajas de los hombres de aquella edad antigua? Tuvieron entre ellos durante siglos a aquel que Dios había formado según su propia imagen, a quien el Creador mismo declaró bueno, el hombre a quien Dios había instruido en toda sabiduría del mundo material. Adán había aprendido del Creador la historia de la creación. Él mismo había presenciado los acontecimientos de 9 siglos y comunicó sus conocimientos a sus descendientes. Los antediluvianos no tenían libros ni anales escritos, pero con su gran vigor mental y físico disponían de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener lo que se les comunicaba para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Durante varios siglos hubo 7 generaciones que vivieron contemporáneamente y tuvieron la oportunidad de consultarse para aprovechar cada uno de los conocimientos y la experiencia de los demás. Impresionante. Yo traía un video acá, que no lo voy a mostrar, pero un video que está en internet, si ustedes quieren ver, de un hombre que construyó un arca como la de Noé, en dimensiones tal cual como dice la Biblia, y ese arca está en Holanda. O sea, simplemente para mostrarles que nosotros vemos en las historias que Noé está predicando así con mantos y con barba larga, y quizás esa era la moda, no sé, pero lo pintan a Noé como los antiguos de la edad después del diluvio. No, posiblemente en la época de Noé haya habido también periodismo, haya habido medios de comunicación, un montón de cosas que nosotros no sabemos. Y que realmente hicieron que el mensaje de Noé se expanda por todo el mundo y que todo el mundo, antes de ser destruido, pudiera saber, o mejor dicho, aceptar o rechazar la gracia que Dios estaba ofreciendo. Dios nunca va a hacer un juicio sin dar oportunidad de arrepentimiento. Y es por eso que los adelantos científicos de esta época pueden haber sido superiores a los que tenemos hoy en día. Y por eso de alguna manera también Jesús dijo que la época de su segunda venida iba a ser como los días de ¿quién? Como los días de Noé. Y quizás Jesús no se estaba refiriendo solamente a la maldad, sino que se estaba refiriendo a cómo era todo en los días antes de Noé. Yo me inclino por esa interpretación. Hay otra cita que dice,
todas las especies de animales que Dios creó fueron preservadas en el arca. Las confusas especies que Dios no creó, que eran el resultado de la amalgama, fueron destruidas por el diluvio. O sea que hubo animales que no entraron en el arca. ¿Cuáles fueron los animales que no entraron en el arca? Fueron aquellos que, ¿qué? El resultado de la amalgama. Si esta cita hubiera sido escrita hoy en día, ¿cómo sería? ¿El resultado de qué se diría la cita? El resultado del adelanto genético, de la clonación. Nosotros ya sabemos que eso es una realidad, cuando antes esto era historia de ciencia ficción, pero ahora ya sabemos que es una realidad y nosotros comemos cosas genéticas, modificadas genéticamente, no se sabe realmente qué impacto eso va a tener o que tiene en nuestra salud. Muchos le atribuyen que todas las degeneraciones que hay físicas, de cáncer y la propagación de enfermedades que ahora son cada vez más como se consideran como plaga, son resultado de eso, no sabemos. Pero la otra vez estaba leyendo que aquí en Estados Unidos modificaron genéticamente un tomate y le pusieron genes de un pez del Ártico. Entonces que con ese tomate lo pueden plantar en Michigan cuando está nevando y el tomate no se quema por el frío. Porque puede soportarlo como el pez del Ártico soporta las aguas frías. Entonces se armó una gran discusión ahora porque los vegan, saben que acá en Estados Unidos por todo se arma una discusión, y los vegan están diciendo, no, a mí no me pueden vender un tomate modificado genéticamente cuando yo decidí no comer carne. No son los vegan adventistas que están haciendo esa disputa. Pero ustedes ya saben, hay muchas cosas incluso que no sabemos, que los científicos están haciendo. ¿Por qué? Porque cada bendición que Dios nos da, lastimosamente nosotros la pervertimos. Y eso fue lo que pasó con los antediluvianos. Ellos pervirtieron las bendiciones que Dios les dio. Y entonces lo usaron para el mal. Y el mundo se corrompió. Para hacer clonación genética, para hacer clonaciones hay que tener tecnología. Y para tener tecnología tiene que haber adelantos. Por eso los científicos creacionistas y especialmente los adventistas creen realmente que en la época antediluviana era una época tan adelantada o más incluso que ahora, quizás de una manera diferente, pero había tanto adelante como ahora. Ahora, en ese mundo de corrupción, en ese mundo que solamente pensaba por el mal, aparece en la historia bíblica un hombre diferente. En Génesis 5, 18 al 24. Génesis 5. (18 al 24). Dice así: Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Después de engendrar a Enoc, Jared vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Jared vivió fueron 962 años, entonces murió. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Acá aparece Enoc, un hombre que caminó con Dios. Un hombre que camina con Dios en medio de un mundo que estaba plagado de corrupción. Donde la mayoría del mundo iba en pos de sus propios designios malvados. Donde la mayoría del mundo no quería saber nada de Dios. Sin embargo, en ese mundo corrupto encontramos una persona que a tal punto tuvo una intimidad con Dios que Dios, ¿qué hizo? Se lo llevó al cielo. La Biblia nos habla que Enoc en esa época también predicó. Y Judas 1, 14 al 16 nos dice que él ya predicaba. Dice, de ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con santas decenas de millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. Esos se quejan de todo, lo critican todo y andan según sus propios deseos. Su boca habla con soberbia y adulan a las personas para sacar provecho. Ya Enoc predicaba y profetizaba
acerca de la segunda venida de Cristo. Ahora les hago una pregunta. Si Enoc profetizaba, según este versículo profetizaba, ¿qué era Enoc? Era un profeta. Entonces hay acá unos detalles interesantes porque vamos a ver la gracia de Dios en todo esto y la misericordia de Dios. Estos son detalles que quizás ustedes ya los descubrieron en la Biblia, pero yo cuando los descubrí me hizo llamar mucho la atención estos detalles. Nos dice la Biblia que Enoc tuvo hijos. Enoc dice tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. ¿Les llama la atención Matusalén? ¿Qué característica tiene Matusalén? Muy bien, era el primer hijo pero ¿cuál es la característica? ¿Por qué todos recuerdan a Matusalén? Porque fue el hombre más longevo. Fue el hombre que más vivió. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Pregunta de Sociedad de Jóvenes, de concurso de Sociedad de Jóvenes. 969 años vivió Matusalén. Ahora, vamos a poner un poquito más el microscopio en la Biblia y vamos a descubrir algunas cosas interesantes. En Génesis 5:27 dice, así fueron los días de Matusalén, fueron 960 años y murió, 69 años. Ahora la pregunta es, ¿por qué Matusalén vivió más que nadie? ¿Por qué Matusalén vivió tanto? Es más, el hijo de Matusalén, que fue Lamec, vivió menos que Matusalén. ¿Por qué Matusalén vivió tanto? ¿Porque era vegetariano? Por la capa, por la atmósfera que tenía agua en el cielo, entonces vivía más, sí, por eso vivía más. Pero ¿por qué vivió más que todos? Porque hay una profecía. ¿Y cuál es esa profecía? Y vamos a ver unos versículos en la Biblia. ¿Qué significa Matusalén? La palabra Matusalén dice, cuando se fuere, ¿será qué? Será enviado. ¿Quién le puso el nombre a Matusalén? Enoc. ¿Y qué era Enoc? Era un profeta. Por lo tanto, posiblemente cuando Enoc le puso el nombre a Matusalén, estaba haciendo una profecía con Matusalén. Dios le había dicho algo, y ustedes van a ver en la Biblia que Dios muchas veces utiliza el nombre de los hijos para profetizar. Eso pasó también en la época de Isaías, eso también pasó con Oseas. Entonces posiblemente Dios le dijo a Enoc, cuando éste se fuere, pone el nombre, cuando éste se fuere, será enviado. Entonces creció Matusalén, y todo el mundo cuando lo llamaba, cuando éste se fuere, será enviado, vení para acá. Como Matusalén, ¿no? Entonces estaba jugando con los amigos, y cuando éste se fuere será enviado. Venía la profesora y le decía, ¿y cómo te llamas? Cuando éste se fuere será enviado. Entonces eso iba siendo un mensaje. ¿Qué era lo que iba a ser enviado cuando éste se fuere? Sin duda que Dios nunca sorprende con sus juicios. Y Dios siempre da gracia. Y entonces vamos a poner ahora a leer un poquito más. En Génesis 5, 25 al 29, nos dice que Matusalén, cuando engendró a Lamec, tenía 187 años. Después nos dice que Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé. Y dice que Noé tenía 600 años cuando entró al arca. Si nosotros sumamos estos números, nos da la edad de ¿quién? La edad de Matusalén. O sea que el año que Dios envió el diluvio, ¿quién murió? Matusalén. O sea que mientras Noé estaba predicando, ¿quién estaba allí también que venía a escuchar y quién estaba ayudando en la construcción del arca? Matusalén. Pero cuando le decían Matusalén, pasame un martillo, no decía, cuando se fuere será enviado, pasame el martillo. Ahí viene cuando se fuere será enviado. Y ahora empezaron a entender que cuando él se fuere será enviado el diluvio. Entonces, ¿por qué vivió Matusalén tanto? ¿Fue porque fue vegetariano? ¿Fue porque la atmósfera era una mejor atmósfera en esa época? ¿Por qué Matusalén vivió tanto? No solamente porque estaba profetizado, la razón por la cual Matusalén vivió tanto era porque Dios quería que todo el mundo se salve.
Porque si Dios no tuviera gracia, hubiera hecho la profecía con Matusalén y lo hubiera hecho morir a los 21 años. Pero Dios quería mostrarle al mundo que Él no quería destruir el mundo, Él quería que el mundo se arrepienta. Y por eso Matusalén, mientras caminaba, era un testimonio de la gracia de Dios. Era un testimonio de que Dios no le gusta hacer juicio. Era el testimonio de que si Dios va a hacer juicio es porque nosotros lo atrajimos a nosotros mismos, porque nosotros no queremos saber nada con Dios. Y como Dios está solamente empeñado en salvar y nunca en condenar, y fíjense qué interesante, qué paradoja, como Dios está empeñado en salvar y nunca condenar, a veces tiene que destruir para poder seguir salvando. Porque si Él no destruía, el Mesías que nos da la vida eterna a todos aquellos que queremos elegir no podía venir. Entonces cuando Dios destruye, no es porque destruye, dice, te portaste mal, te destruyo. Porque no hiciste las cosas como yo quiero, entonces te destruyo. No, Dios destruye cuando no le queda otra porque destruye para salvar. Nunca Dios destruye para destruir en sí, sino que siempre tiene una razón de salvación. Y si destruye a personas que ya se les dieron todas las oportunidades. Y a pesar de todas las oportunidades que se les dieron, decidieron no aceptar la salvación. Esa es la razón por la cual Matusalén vivió tanto. Matusalén es el testimonio de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué dice Éxodo 34, 6 al 7? Cuando Dios se le muestra a Moisés, dice que Moisés comenzó a proclamar el nombre de Jehová. ¿Y qué proclamó Moisés? Dice, el Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento ¿para qué? Para la ira, y grande en amor y fidelidad, que mantiene invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado, que visita la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. La descripción de Dios comienza con una descripción de su compasión y su amor. Dios es tardo ¿para qué? Para la ira. Es lento para la ira, grande en misericordia. Y fíjense, y todavía Moisés sigue diciendo que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión. Y cuando utiliza esas palabras, está diciendo que perdona el pecado más sucio, el pecado más feo que hayamos cometido. Él está dispuesto a perdonar, porque Dios no vino a condenar, Él vino a salvar. Pero entonces termina también diciendo que Él no va a tener por inocente al culpable. Pero termina diciendo, como diciendo, yo agoto todo mi amor para la persona, pero si la persona decide rechazar mi amor y no quiere la salvación, yo le voy a dar lo que pide, no porque me gusta, sino porque soy justo y le doy a cada uno lo que quiere. ¿Se entiende? Dios es tardo para la ira. Pero resulta que muchas veces en las iglesias cristianas damos vuelta a este versículo. Y cuando empezamos a describir a Dios, ¿con qué lo empezamos a describir? Que Él no tiene por inocente al culpable. Y de eso se habla todo el tiempo en las iglesias muchas veces. Cuando tenemos que hablar de lo otro. Tenemos que hablar del amor de Dios. Tenemos que hablar de la compasión de Dios. Y tenemos que nosotros encarnar el carácter de Dios. Lento para la ira, grande en compasión, que está dispuesto a perdonar. Ezequiel 18, 23 y 32. Dice, ¿acaso me complazco en la muerte del impío? Dice el Señor. No vivirá si se aparta de sus caminos. No me complazco en la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y vivid. Ahora fíjense, Dios puede ver una persona que está viviendo en iniquidad toda su vida y al final de su vida se arrepiente y ¿qué hace Dios? Lo perdona y le da la vida. Pero nosotros no somos así como seres humanos naturales y pecadores. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien se equivoca? Lo apartamos. Y si lo llegamos a perdonar, entre comillas, lo perdonamos para decirle, mira qué buenos que somos, que a pesar de lo que hiciste, te perdonamos. Y como te perdonamos, vas a estar con nosotros, pero vas a estar en un rinconcito allí. ¿Y saben qué? Eso está muy
se promueve mucho en las iglesias que se dicen ser cristianas. Y eso es una tergiversación del mensaje de la Biblia. Porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Y alguien puede decir, pero pastor, a ver si alguien después de su predicación se piensa que ahora puede vivir para pecar. Es que cuando predicamos del amor de Dios, no podemos vivir para pecar, vivimos para Él, porque el amor de Dios nos atrae. Y cuando queremos estar con Él, no vivimos para pecar porque no queremos hacer más daño. No queremos hacernos más daños a nosotros mismos y sabemos que el daño que le causó nuestro pecado a Él y por amor a Él y por la fuerza que Él nos da, dejamos de pecar. O queremos dejar de pecar. ¿Por qué somos intolerantes entonces en las iglesias? ¿Cuál es la razón? El enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor, para que lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un duro, estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojo celoso por discernir los errores y faltas de los hombres, para visitarlos con juicios. Por esto vino Jesús a vivir entre los hombres, para disipar esa densa sombra revelando al mundo el amor infinito de Dios. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para mostrar quién es Dios. Pero resulta que en las iglesias muchas veces encontramos a personas implacables, personas que están buscando la justicia y que están controlando a todos los hermanos de iglesia para ver qué hacen, qué no hacen, que están defendiendo la correcta religión y a raíz de defender la correcta religión están dispuestos a criticar a todo el mundo. ¿No encontramos eso muchas veces en las iglesias? ¿Por qué? Y no nos pongamos en criticones de esas personas porque nos vamos a criticar a nosotros mismos. Cuando nosotros no hemos conocido realmente cómo Dios es en realidad, reflejamos la imagen que tenemos en nuestra cabeza de Dios. Si nosotros pensamos que Dios es celoso, justo, que Dios es justo, pero a veces ponemos la justicia por sobre las personas, que a Dios le interesa más la ley que a las personas, entonces nosotros somos la misma clase de cristianos. Que por tal de guardar la ley, estamos dispuestos a matar personas. ¿Se acuerdan los fariseos? Los fariseos no querían entrar al pretorio romano porque no querían contaminarse para la Pascua y estaban condenando al Hijo de Dios. Daban la menta, el diezmo de la menta, el eneldo y el comino y no estaban dispuestos a entregar el corazón al mensaje que Jesús traía. Porque Dios quiere que entendamos que Él es compasivo, que Él es lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Ese es el mensaje que va a transformar al mundo. Ese es el mensaje que predicó Noé. Ese es el mensaje que predicaba Matusalén. Noé no estaba predicando y va a venir el diluvio porque Dios se enojó por la maldad de ustedes, sino que Dios predicaba la gracia de Dios. Hay oportunidad. Estamos construyendo esto con mucho esfuerzo para que ustedes sean salvos, para que nadie perezca. Es más, va a haber oportunidad hasta el último momento, por favor. Eso era lo que predicaba Noé. No predicaba solamente el juicio. Él predicaba el juicio, pero el juicio realzaba el amor. Pero muchas veces nosotros solamente predicamos el juicio y eso no produce transformación. Si es que lo predicamos mal, porque Dios sí hizo un juicio. ¿Y dónde lo hizo Dios al juicio? Lo hizo en Jesús. Ejemplos en la Biblia de la tolerancia divina. Abraham. ¿Fue Dios tolerante con Abraham? ¿Cuántas esposas tuvo Abraham? Como 4, ¿no? Por lo menos 3. Pero sí 4. Después al final cuando... ¿Y siguió siendo profeta de Dios Abraham? Entonces, pastor, no siga, porque entonces van a pensar gente que ahora entonces se va a poder ir a adulterar. No, yo lo que quiero decir es que Dios te toma donde estás y comienzas a crecer desde allí de donde te toma y Dios va contigo en ese crecimiento y en ese crecimiento muchas veces te equivocas, pero vuelves a Dios y Dios te va llevando hacia el lugar que Él tiene preparado para ti.
Y ya vamos a hablar de la vida de Abraham en los próximos sermones. Dios fue tolerante con la familia de Jacob. Él eligió una familia, hermanos, para que sean los patriarcas de la iglesia. Lean la historia de esa familia. Y ya la vamos también en los sermones que tenga sobre Génesis, vamos a estudiar la historia de la familia de Jacob. Y vamos a ver la gracia de Dios, cómo se manifestó en la familia de Jacob. ¿Se acuerdan de David? Yo, si hubiera sido Dios, a David lo saco enseguida del trono. Enseguida lo saco del trono. Todavía no me lo explico, ahora lo estoy haciendo con un poco de ironía, pero todavía yo no me explico por qué Dios lo dejó a David seguir reinando. En mi concepción no lo entiendo, lo tengo que aceptar por fe, porque yo no lo dejaría seguir reinando a David. Pero evidentemente Dios ve las cosas de una manera diferente a la que nosotros la vemos. Y entonces para entrar en la conciencia de Dios tengo que renunciar a mí mismo y tengo que empezar a humillarme y decir, Señor, muéstrame como tú piensas y no como yo tengo que pensar o como yo quiero pensar. ¿Se acuerdan con Nínive? Una ciudad perversa. El profeta de Dios no entendía todavía a Dios y seguía siendo profeta. Y ahora no estoy hablando de la tolerancia de Dios para con Nínive, sino la tolerancia de Dios para con ¿quién? Para con Jonás, que lo manda a predicar, y si yo hubiera sido Dios para dejar clarito a todas las personas que nadie se escape de mí, le mando un pez pero que se lo coma y que lo triture con sus dientes. Y entonces de acá estaríamos todos predicando, todos tienen que obedecer a Dios porque el que no lo obedece a Dios, Dios le va a mandar un pez que lo tritura con los dientes. Pero sin embargo Dios le manda un pez y ese pez milagrosamente, porque tuvo que hacer un milagro para crear un pez que le entre Jonás en la boca. Y después tuvo que hacer otro milagro para que Jonás no muera mientras está 3 días y medio dentro del pez. Y después tiene que hacer otro milagro para llevarlo a Jonás porque lo hubiera tirado en la playa de Tarsis y que se vaya caminando Jonás hasta Nínive para que le cueste y vaya pensando y vaya disciplinándose. Pero va y lo vomita en la playa que estaba más cerca de Nínive. Y lo llama de vuelta. Y le pide que predique. Y va y Jonás predica pero de mala gana todavía. O sea, estaba contento. Mientras veía que la gente no se arrepentía, estaba contento. Porque él decía, si no se arrepienten, ¿qué voy a ver? El juicio de Dios. Pero resulta que termina de predicar y ve que todos se arrepienten. Y ahora Jonás sabía que Dios los iba a perdonar. Porque cuando se enoja con Dios le dice, yo sé que los ibas a perdonar. Pero se va afuera de la ciudad para decir, no, a ver si Dios por si acaso realmente los destruye, porque yo quiero ver esa destrucción. Ahora yo les digo una cosa, ¿siguió siendo Jonás profeta de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué tolerancia Dios que tiene para con nosotros? Porque Dios es tardo ¿para qué? Tardo para la ira, grande en misericordia. Y quiero terminar, hermanos, leyendo la demostración más grande de que Dios es tardo para la ira. Juan, capítulo 15, versículos... Marcos, capítulo 15, versículos 1 en adelante. Dice así. En cuanto amaneció, y luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, todo el tribunal para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y lo llevaron a Pilato. Este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Así que Pilato volvió a preguntarle, ¿no vas a responder? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún así respondió, lo que sorprendió mucho a Pilato. Porque Jesús era ¿qué? Era tardo para la ira. Versículo 6. En el día de la fiesta, Pilato acostumbraba a poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de botín, porque en una revuelta había cometido un homicidio. Cuando la multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba hacer. Pilato les preguntó, ¿quieres que pongan en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes
incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, ¡crucifícalo! Pilato les decía, pues ¿qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban más todavía, ¡crucifícalo! Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. ¿Era justo que crucificaran a Jesús? ¿Y por qué Jesús no hizo nada? Porque Jesús es tardo para la ira, grande en compasión, lleno de misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión. Y sigue diciendo, versículo 16, este es el clímax del cuadro de lo que es Dios. Los soldados lo llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. ¡Salve, rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían y doblaban las rodillas para hacerle reverencias. Después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron de allí para crucificarlo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Miró con rabia? Estaba mirándolos como para decir, no les estoy respondiendo para que vean que yo soy mejor que ustedes. Versículo 21. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y lo sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. Cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Como razón de su condena pusieron este epígrafe: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían, oye, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Podía Jesús salvarse a sí mismo? ¿Por qué no lo hizo? Porque Él es ¿qué? Es tarde para la ira, grande en misericordia. Si yo hubiera estado allí, hermanos, yo les tiraba un rayo del cielo a todos. Y yo creo que tú también. Pero este es Dios el que está colgado en la cruz. Versículo 31. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. 32. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burla los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora es interesante, ¿qué está gritando Jesús aquí? ¿Quién había desamparado a quién? ¿A quién estaba desamparando? ¿Era que el Hijo se lo estaba imaginando o realmente el Dios el Padre lo estaba desamparando a Jesús? Es interesante, Dios estaba desamparando a Jesús cuando no estaba desamparando a ninguno que lo escupía, a ninguno que le pegaba con una caña en la cabeza, a ninguno que le decía, baja ahí si tú puedes, a ningún ladrón que estaba crucificado a él, solamente desamparaba a Jesús. Y Jesús dijo, yo no aguanto esto, Señor, ¿por qué me desamparas? ¿Y saben qué? Jesús sabía la respuesta, Dios lo estaba desamparando por amor a esa gente que no merecía el amor de nadie. Porque Dios es tardo para la ira, grande en compasión, que perdona la iniquidad.
¿Qué estaba viviendo Jesús? Jesús estaba experimentando el juicio final. Al oírlo algunos de los que estaban allí, versículo 35, escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja y la puso en una caña y le dio a beber. Al tiempo que decía, déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. Viene un juicio. Pero a Dios no le gusta condenar. Y si el Señor no tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Dios desamparó a su Hijo para no desampararte a ti. Tú y yo estamos dando vueltas en este mundo, dudando si nos entregamos a Dios o no. Y a pesar de que nos burlamos de Dios, a pesar que muchas veces lo escupimos, Él nos sigue amparando porque desamparó a su Hijo. Y cuando tú tienes dudas de si puedes ir a Dios, Dios te dice, mira, he sacrificado a mi Hijo para no sacrificarte a ti. Ha sido todo provisto para la salvación. Solamente tienes que aceptarlo. Porque el Señor es tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero después de esperar y darte todas las oportunidades y dármelas a mí, de ninguna forma tendrá por inocente al culpable, porque Dios quiere salvar. Y para salvar eternamente va a llegar un momento que va a tener que destruir. No porque Él lo quiera, sino por gracia a toda la salvación ofrecida y a lo que Él está ofreciendo para todos aquellos que lo aceptan. Vivamos para Él. No dilatemos más nuestra decisión. Recordemos que lo mayor que podemos hacer, si es que ya aceptamos la gracia de Dios, es mostrar el amor de Dios, siendo tardos para la ira, grandes en misericordia, que perdonamos la iniquidad y todos los males que nos hacen. Ese es nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar cantando el canto que estamos aprendiendo, que es Mi fortaleza es Jehová. Nos ponemos de pie. Mi fortaleza es Jehová, del hombre no temeré. Dios guarda a quienes le aman y en Él yo esperaré. Dios guarda a quienes le aman y en Él yo esperaré. Bendito sea Jehová, su pueblo en Él confiará. Levantará al caído, al humilde exaltará. No dejará a sus hijos, para siempre los salvará. Mi fortaleza es Jehová. Querido Señor, gracias por tu gracia. Gracias porque eres lento para la ira, grande en misericordia. Gracias porque tú destruyes para salvar. Y Señor, te pido que ninguno de nosotros desaproveche esta gran salvación que nos has ofrecido a través de tu Hijo. Y que entendamos que todo ha sido hecho por nosotros,
para que nosotros hoy podamos estar en paz contigo y andar en tus caminos con felicidad. Llévanos, Señor, con protección a nuestras casas. Y te agradecemos, aunque no lo entendemos, por haber desamparado a tu Hijo por causa nuestra. Y gracias por haber resucitado para poder vivir juntamente con Él por la eternidad. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en su nombre. Amén.